esta palabra de Dios de esta manera. Porque somos, diga conmigo, soy, otra vez diga, soy hechura suya. ¿Cuántos son hechuras de Dios aquí? Sí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para hacer buenas obras. ¿Qué Dios quiere que hagamos? Buenas obras, oído, las cuales Dios preparó. ¿Qué hizo Dios? Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos ¿en qué? En ellas. Tenga en cuenta esta palabra. En esta sola palabra se encuentra tanta bendición. Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, propósito para hacer buenas obras. ¿Qué quiere que Dios que hagamos? Buenas obras, las cuales Dios preparó. Tremendo, porque Dios quiere que hagamos buenas obras, pero dice que Él mismo las preparó. Él mismo las preparó de antemano. ¿Sí? De antemano Él las preparó. Anticipadamente Él las preparó para que nosotros cada día caminemos y anduviésemos en ellas. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que ella es luz, sabemos que ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Oramos para que tu palabra, Señor, hoy corra libremente y ella sea sembrada en corazones que sean tierra fértil. Pedimos que cada corazón que está aquí sea tierra fértil. Pedimos, Señor, que tú quites toda ceguera, toda sordera espiritual, y pedimos, Padre, que tu palabra se vuelva vida en nosotros. Que lo que tu palabra dice y nos enseña, nosotros lo veamos reflejado en nuestro diario vivir. Y te damos gracias porque esta palabra limpia, libera a Popayán y al Cauca, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero trabajar hoy un tema que se llama así, ¿cierto? Se llama justamente así: salvos o hechos para buenas obras. Salvos, diga conmigo, soy salvo para buenas obras. Diga, soy hecho. Diga, estoy diseñado. Me gusta tanto esa palabra diseño a mí. Diga, soy diseñado. O diga, estoy diseñado para buenas obras. Yo estoy diseñado para buenas obras. Fui hecho para buenas obras. Amén. Ese es el pensamiento que queremos, con ayuda de Dios, trabajar. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender de esta palabra es que, oído, no somos salvos por obras. ¿Sí? Eso hemos estado viendo, y el jueves más profundizamos en los textos anteriores de que ninguna persona aquí en la tierra se podrá salvar por obras. No podemos ser salvos por obras, ¿sí? Pero somos salvos para buenas obras, que es diferente, ¿sí? Ninguna persona podrá salvar su alma por hacer buenas obras, pero una persona salva lo va a demostrar haciendo buenas obras. Entonces nosotros debemos de entender que ninguna cantidad de buenas obras produce salvación. No podemos. Ninguna cantidad de buenas obras produce salvación, pero muchas buenas obras son producidas por la salvación. ¿Se da cuenta de lo importante de este principio? Y es una doctrina fundamental, es una enseñanza clave en la vida espiritual. Hablábamos de esto. Hemos dicho que, oído a esto, todavía no.
hemos dicho lo siguiente, hemos dicho que las obras, ¿cierto? Nosotros debemos saber que las buenas obras no son la raíz, sino el fruto de la salvación. ¿Sí? Las buenas obras no son la raíz, sino el fruto de la salvación. Por aquí me encontré un refrán que me ayuda a entender mejor esto, que dice: no intente poner el carro antes que el caballo. Es un dicho que se utiliza mucho en el campo. Dice: no intente poner el carro antes que el caballo. Tenga esta idea, así como una persona que trabaja en el campo y tiene una carretilla. Cierto que no se puede colocar la carretilla o el carrito acá y el caballo colocarlo después, porque no va a funcionar. ¿Aló? No es el orden correcto. Para que funcione y sea efectivo, debe ser colocado el caballo adelante y el carrito ¿a dónde? Atrás. Por eso es que dice el dicho: no intente poner el carro antes que el caballo. Así mismo sucede con la salvación. No intente colocar las obras antes de la salvación. No somos salvos por obras, ¿sí? Tenemos que colocar primero la salvación. Y una vez que usted coloca la salvación en su vida y usted está seguro de la salvación en Cristo, ahora sí, colóquele obras atrás. Y así va a funcionar correctamente su vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, oído a esto, las buenas obras sirven para comprobar la salvación verdadera de una persona. Una persona que ha sido salva por el Señor, una persona que ha experimentado la salvación, es una persona que va a demostrarlo con buenas obras. ¿Sí? Lo va a demostrar con buenas obras. Donde hay buenas obras, ahí está el Espíritu de Dios. Cuando una persona hace buenas obras, ahí está el Espíritu ¿de quién? De Dios. Y además la fe que no produce buenas obras no es una fe salvadora. La fe verdadera en una persona va a producir buenas obras. Entonces, el tema de las buenas obras en la Biblia es amplio. Dios toca este tema de las buenas obras y es amplio este tema. Pero lo que Dios quiere recordarnos siempre es esto. Lo repito una y otra vez porque esto se tiene que aprender y memorizar. Ningún ser humano podrá ser salvo por sus obras. No intente salvarse por medio de las obras, por medio de las buenas obras, porque jamás el cielo se abrirá para nosotros. El cielo se abre cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Salvador y por la obra que Él hizo en la cruz, usted y yo somos salvos. Ahora sí, cuando ya somos salvos, yo digo, ahora soy salvo por la gracia de Dios. Ahora, la manera de comprobar mi salvación y de demostrarlo es que como experimenté mi salvación, ahora mi vida está diseñada y capacitada para hacer buenas obras. Ahora sí, funciona correctamente mi vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos en mente eso. Y vamos a mirar, ¿sí?, desde esta óptica, esta enseñanza que es tan, pero tan importante. Por ejemplo, mire Tito lo que dice el libro de Tito, que también contiene palabra de Dios. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pablo le habla a la siguiente generación, a Tito, que era uno de sus hijos en la fe. Y Pablo lo instruye y le dice: tú como servidor de Dios, preséntate en todo como ejemplo de buenas obras. El liderazgo debe ser ejemplo de buenas obras, porque eso es una palabra para los líderes. Y miren el versículo 14 de este mismo texto tan fuerte.
Porque las buenas obras, ¿con qué está relacionado? Dice, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Se dio, se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad. Y luego dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? O sea que cuando hablamos de las buenas obras estamos hablando de uno de los propósitos con el cual Cristo se entregó en la cruz. Cristo se entregó en la cruz para redimirnos, para rescatarnos, pero luego para limpiarnos, purificarnos y prepararnos para llevar a cabo buenas obras. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto a la luz de la palabra. Primero, entonces vamos a mirar esta enseñanza en tres partes. Primero que todo, lo que tenemos que saber es que somos hechura suya. Eso dice el texto. Somos hechura suya. Y oído a este principio, lo que somos determina lo que hacemos. Se ha hablado mucho de lo que una persona es. Cuando usted logra, oído esto, enfocarse en ser, puede ser más efectivo en el hacer. Primero es el ser, luego es el hacer y luego es el tener. Pero cuando una persona solamente quiere tener, está empezando en el lugar equivocado, está trabajando incorrectamente en su vida. Por eso es que el Señor empieza diciendo en esta palabra de Efesios 2:10 que somos hechura suya. ¿Somos qué? ¿Sabe qué significa la palabra hechura? En el griego, esta palabra se deriva de la palabra tan conocida para nosotros que es poema. En otras palabras, está diciendo que tú eres el poema de Dios. Wow. ¿Sí? Somos hechura suya. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es el poema de Dios aquí en la tierra. Yo no sé a cuánto les gusta la poesía. La Biblia está llena de poesía. Muchos salmos están llenos de poesía. Pero ¿sabe qué dice la escritura? Que ahora Dios ha escogido personas como usted y yo para convertirlos en la poesía de Dios para este mundo. ¿Qué es una poesía? ¿Sí? Ahorita lo vamos a mirar. La poesía es una composición literaria, ¿sí?, que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. En otras palabras, podríamos decir esto: tú eres el poema de Dios. ¿Y por qué Dios quiere un poema aquí en esta tierra? Tú eres el poema de Dios en tu casa. Tú eres el poema de Dios en tu familia. Si tú eres hechura de Dios, tú eres el poema de Dios caminando por esta tierra. Levante su mano al cielo y diga: soy el poema de Dios para este tiempo. Ahora, si el poema, si un poema es la composición literaria, ¿sí?, tú eres el poema de Dios a este mundo, eres la expresión de su palabra. Cristo es el poeta por excelencia. ¿Sabe qué es un poeta? Dios es un poeta, Cristo es un poeta, es un hacedor, es un creador, es un constructor. Y nosotros somos el poema de Dios, somos la expresión del mensaje y de la palabra de Dios. ¿Sí? Somos un hecho real de lo que Dios puede hacer en esta tierra. Dígame en algo. Ahora, si el poema es la expresión del sentir más profundo y honesto del autor, cuando usted mira a un poeta, su poesía es la expresión del sentir más profundo y honesto del que lo compone.
Entonces, si usted es el poema de Dios, tú eres la expresión del sentir más profundo y honesto de Dios. Diga conmigo, soy el poema de Dios. Yo sé para dónde vamos. ¿Sabe qué es un poema? Un poema, según la definición, es pensamientos que se hacen materia. A eso se le llama poema o poesía. En otras palabras, tú y yo somos el pensamiento de Dios hecho vida en esta tierra. Por eso es tan importante esto. Se cuenta un día que, para explicarlo un poco, se cuenta un día que había un actor, un artista más bien muy importante que había llegado a cierta ciudad, y él era una persona que era muy elocuente, una persona muy inteligente, muy intelectual, y esta persona llamaba la atención y llenaba grandes auditorios por la calidad de presentación que daba. Entonces, en medio del auditorio donde él estaba, él comenzó entonces a exponer poesía, y se le escuchaba a este hombre la elocuencia, la entonación, la gramática. Y entonces las personas le pedían a él que por favor declarara ciertas poesías, y él accedía al público para que entonces le dijeran qué tipo de poesía querían escuchar. Cuando en una de esas vino un predicador, y el predicador le dijo: por favor, declámanos el Salmo 23. Y él se lo sabía, y cuando lo miró, lo expuso y le dijo: listo, yo voy a exponer el Salmo 23 con la condición que cuando yo termine, tú lo haces también. El predicador era una persona ya anciana, entrada en años, y accedió, le dijo: está bien el reto, hagámosle. Y vino entonces el poeta, sí, y tomó el Salmo 23 con toda la entonación, con toda la elocuencia, con toda la gramática, con todos los elementos de un poeta profesional. Y cuando él terminó el Salmo 23, ¿se acuerda del Salmo 23? El Señor es mi pastor, y nada que me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará que mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor. Y él comenzó a exponerlo. Y cuando terminó, claro, todo el auditorio, ¿sí?, se levantó y aplaudió su elocuencia, su entonación, su gramática profesional. Ahora el turno era para el predicador, ¿sí? Y entonces el predicador comenzó, así como somos nosotros, ¿no?, tímidamente, y comenzó él a expresar el Salmo 23. Y comenzó el predicador: el Señor, así tartamudeando como yo, ¿no?, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Él es el que adereza mesa delante de mí y de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está a rebosar. Y cuando él termina el salmo, la gente no se levantó de sus sillas, pero la mayoría de gente estaba llorando. Y le preguntaron entonces al artista que qué fue que pasó, qué sucedió en el auditorio. Y él dijo claramente esta respuesta: yo conozco la poesía, él conoce el autor. Eso es lo que Dios quiere decir cuando dice: somos hechura suya. Somos hechura suya significa: yo conozco el autor de mi vida,
Yo conozco que Él es el que me guía, Él es el que me ha consolado. A mí no me lo contaron, yo no lo leí, yo lo he experimentado en carne propia. Él está trabajando en mí, Él me ha transformado a mí, Él está haciendo de mí una nueva criatura, una nueva obra. Él es el que está cuando yo estoy llorando, Él enjuga mis lágrimas. Él es el que está en mis aflicciones consolándome. Él es el que viene a acudir cuando me siento débil. Él es mi fortaleza cuando yo estoy solo. Él es mi compañía permanente cuando yo estoy en el pozo de la desesperación. Él es mi auxilio, Él es mi socorro. Y hay una diferencia entonces en aquel que dice, cierto, algo de Dios, aquel que dice, soy hechura de Dios. Su mano está trabajando en mi vida. Soy el poema de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que somos hechura suya, creados, segundo lugar, creados en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Ayúdeme, ¿qué somos? Creados en Cristo Jesús. Eso quiere decir que somos una nueva creación de Dios. La gente, hermanos, yo no sé, pero debe ser lógicamente un principio de admiración. Cuando usted mira la creación de Dios, usted debería admirarse. La creación de Dios. ¿Cuál es la creación de Dios? El universo. El sol donde fue colocado, exactamente donde tenía que ir. Donde lo coloquen un poquito más acá nos chamuscamos. La luna fue colocada exactamente a la distancia correcta, porque si la luna no está ahí, el planeta Tierra no sería apto para la vida humana, porque los mares la inundarían cada nada. Dígame algo. La Tierra con el ciclo del agua, la Tierra con todos los ciclos de producción que tiene, de siembra y de cosecha. ¡Wow! ¡Qué admirable es la obra de Dios! Pero ¿sabe qué dice aquí? Que dice que si usted y yo nos admiramos de la creación de Dios, esté atento, porque Dios aquí en la tierra está haciendo un poema de Dios y está haciendo una nueva creación. Y ahora eso no lo hace en un universo externo, sino que lo empieza a hacer en un corazón. Una nueva creación. Y en esa nueva creación está el aliento de Dios, está la palabra de Dios trabajando para colocar el sol de justicia donde debe ir en tu corazón. Donde está colocando los ríos de agua viva donde deben ir en tu corazón. Donde está colocando los árboles frutales para que cada persona que experimente esa nueva creación comience a decir, wow, yo antes era eso, pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno entiende eso, entonces entenderá este texto. Somos una nueva creación. Al principio, sí, de la creación el hombre cayó y estropeó la obra de su creador. ¿Sí? Pero en la nueva creación, el que hace todas las cosas, las hace de nuevo. ¿Las hace qué? De nuevo. Cuando Dios creó al ser humano, dice la escritura que lo hizo a su imagen y semejanza. El original, como Dios hizo al hombre, era la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre pecó y entonces estropeó la obra de Dios. Esto estropeó el poema de Dios en esta tierra. ¿Sí? Y entonces, claro, Dios planeó a través de Jesucristo restaurar la obra original. Y lo hizo viniendo, entregándose en la cruz, resucitando y luego enviando a su Espíritu Santo para ir tocando a un pueblo, para que ese pueblo fuera testimonio de su poder creativo. Wow. Y comenzó el Señor con su poder creativo a llevar a cabo su obra en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Oiga esto. La salvación no tiene que ver con religión. La salvación no tiene que ver con a qué iglesia tú perteneces. La salvación no tiene nada que ver. La salvación tiene que ver es con una nueva creación. Un nuevo corazón creado por Dios en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo experimenté uno de los grandes milagros, y es que Dios me creó un nuevo corazón.
Y en ese nuevo corazón está la presencia de Dios. En ese nuevo corazón están los mandamientos de Dios. En ese nuevo corazón hay una fuerza que cuando yo estoy a punto de desmayar y estoy a punto de darme por rendido, esta nueva creación me dice: no es tiempo de rendirse, no es tiempo de soltar el propósito, y me da nuevas fuerzas para seguir adelante. Eso es una nueva creación. Y esto no sale de nosotros los hombres, sino que sale de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oído a esto, muy importante también. Y es lo siguiente: esta nueva creación es en conexión con Cristo. Usted, el único que le puede ofrecer un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva familia, un nuevo propósito en esta tierra, se llama Cristo. Nadie más te puede ofrecer, y si te lo ofrece, te está engañando, porque solamente Él tiene el poder creador. Así como creó todas las cosas del universo, ese poder creativo todavía está disponible. Cuando tú escuchas la palabra y cuando tú experimentas el aliento de vida del Espíritu Santo, ¿sabe cómo Dios creó? Usted se ha leído Génesis, dice la palabra de Dios que todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía. Y luego, con el Espíritu de Dios moviéndose, entonces Dios dijo: hágase la luz. Estos son los dos elementos del poder creativo de Dios: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios y está la palabra de Dios, el poder creativo del Señor se manifiesta. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, que percibamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Porque cuando tú percibes la presencia del Espíritu de Dios y la palabra de Dios hablándote, ¿sabes qué es? Ese es el síntoma de que Dios está haciendo un nuevo corazón. Ese es el síntoma que el poder creativo de Dios está obrando en ti. Ese es el síntoma de que el sol de justicia está siendo colocado en ti, los ríos de agua viva están siendo colocados en ti, los árboles de vida están siendo colocados en ti, y todo lo de Dios está siendo trasladado ahora a tu corazón, a tu alma y a tu mente. Y eso se llama una nueva creación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso es tan importante, hermano, que una y otra vez llamemos, anhelemos y deseemos la presencia de Dios y la palabra de Dios. ¿Sí? Oído a esto, mire lo que dice Efesios 2:10, apréndaselo porque es un texto que se convierte en una bandera de todo lo que Dios es para nosotros y hace. ¿Sabe qué dice? Porque somos hechura suya, creados. ¿En dónde nos creó Dios? Nos creó en Cristo Jesús. Ese artículo en significa lugar. Fuimos creados en Cristo, significa que una vez que Dios te escogió a ti y a mí, Él entonces está haciendo un poema, está haciendo una hechura, está fabricando, está labrando. Él es el gran artesano que está labrando y está haciendo. Pero ¿sabes cuál es el medio que Él utiliza? El ambiente es la misma presencia de Jesucristo. En Cristo somos creados. ¡Wow! En Cristo significa eso que, oído, solo esa nueva creación está conectada con Cristo. No está conectada con una religión. Vuelvo y repito, no está conectado con una denominación, no está conectado con un ministerio. No, la nueva creación está conectada directamente con Cristo. Entonces, ¿qué significa eso, pastor? Significa que si tú y yo estamos unidos a Cristo, entonces el mismo poder, oído esto, el mismo poder creativo con el que Dios nos hizo una nueva criatura, ese mismo poder me capacita a mí ahora para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Por eso es que yo tengo que saber, yo fui salvo para buenas obras. Esa es mi naturaleza ahora espiritual, ser salvo para buenas, ¿qué? Buenas obras.
Volvamos a la presentación, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque esto ¿qué quiere decir? Que si tú anhelas una nueva creación en tu corazón, una nueva creación en tu familia, que Dios reordene tu mundo interior y tu mundo exterior, necesitas del poder creativo, y ese poder creativo solamente está en Cristo. Uno, dos, que si tú eres una persona que anhela hacer buenas obras mientras caminas en esta tierra, debes estar unido a Cristo Jesús para que sean válidas delante de Dios. Las buenas obras aparte de Cristo son basura, no sirven, no son contadas. Todo Dios lo amarró, ¿sí?, a aquel que está unido a Cristo, sí le sirven las buenas obras. Sí le sirven las buenas obras. Aló. Y oído esto, usted y yo dependemos del Señor. Usted debe saber que las buenas obras se desprenden de esa unión con Cristo, unidos a Cristo por la fe en Él, unidos a Cristo por el amor a Él, unidos a Cristo por imitación a Él. Entonces nosotros caminaremos en buenas obras. Caminaremos en buenas obras, ¿sí? Dependemos de Él. Oído, el libro de Job, el capítulo 14, el versículo 14 y 15 dice un texto muy interesante que le consuela a uno. Miren lo que dice: si el hombre viviere, o más bien si el hombre muriere, pregunta, ¿volverá a vivir? Recuerde que el libro de Job fue, según los estudiosos de la palabra, fue el primer libro que se escribió de la Biblia. No fue Génesis, sino el libro de Job. Y Job, escribiendo este libro, trae unas meditaciones interesantísimas sobre esto. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Para nuestros tiempos nosotros tenemos respuesta. Para el tiempo de Job no había una sola evidencia de que una persona hubiese resucitado. Para nuestro tiempo, Cristo ha resucitado. Él es un hombre, 100% Dios, 100% hombre. Pero ¿sabes qué dice? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga ¿qué? ¿Qué estaba esperando Job? Ahora recuerde el contexto de Job. ¿Se acuerda que Job estaba pasando una tribulación muy fuerte? Había perdido sus bienes, había perdido su familia, había perdido a sus hijos, había perdido a sus amigos, había perdido su estatus social y había perdido su salud. Pero lo único que no había perdido era su fe en Dios. Qué tremendo es Dios. Y sabe, él, dice la escritura, parece que yo voy a morir en este problema. Parece que este problema me va a hacer morir. Y él hace la pregunta, ¿volveré a vivir? Porque él está haciendo para él. Dice, todos los días de mi edad esperaré. Y luego dice una confesión de fe, hasta que venga mi liberación. ¿Cuántos están esperando hasta que venga la liberación? Hay que esperar hasta ese día. Pero y luego el versículo 15 dice algo más fuerte. Dice, entonces, dice, llamarás y yo te responderé. Él se está hablando y está hablando con Dios y está diciendo, entonces llamarás, Dios, yo sé que tú harás tu llamado y yo te responderé. Y luego él dice, mire cómo se identifica, tendrás ¿qué? Afecto a la hechura de ¿qué? Tendrás afecto a la hechura de tus. Es la misma palabra que el apóstol Pablo está utilizando como hechura. Ahora Job la utiliza en el primer libro de la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque claro,
él está, hermanos amados, enfrentando una gran dificultad, una presión, una opresión. Perdió sus bienes con los cuales tanto trabajó él, perdió propiedades, pero además de eso perdió su familia, perdió lo que más quería humanamente hablando, que son sus hijos, perdió sus amigos, perdió su estatus social, perdió su salud, está enfermo, está colocado, hermanos amados, en un lugar aislado, donde solo los perros vienen a lamber sus llagas, donde él con un tiesto se está quitando la piel, donde solamente está esperando que Dios se acuerde de él y se lo lleve a descansar. Y cuando él está ahí, él recuerda que es hechura de Dios. Y dice, puede ser que me esté pasando todo esto, pero yo soy hechura de él. Y él, dice la escritura, él tendrá afecto a la hechura de sus manos. En otras palabras, puede ser que mis ojos vean todo lo malo, puede ser que yo sienta todo lo malo a mi alrededor, pero eso no me quita la gran verdad de que soy hechura de Dios. Y oído a esto, entonces Job está diciendo, no tiene sentido el hecho de que Dios me haya formado con tanto cuidado, tan solo para después tirarme y rechazarme. Qué lindo es esto de la fe. Job, en la condición que estaba, sacó unas palabras que le pueden servir a usted. Usted puede estar en las condiciones más deplorables, de aflicción, de tribulación, de prueba, pero usted tiene que saber que si usted es hechura de Dios, el afecto que Dios le tiene jamás te dejará y te abandonará en ese proceso. Puede ser que las pruebas, las tempestades y las aflicciones, puede ser que los ataques satánicos sobre ti hayan sido tan fuertes que te estén doblegando, que te están rindiendo, que te estén haciendo casi desistir de la vida misma que llevas. Pero si tú eres hechura de Él va a llegar un momento donde te va a decir, no, espérate un momento. Si yo soy el que estoy trabajando y estoy permitiendo que todo esto te pase, es porque yo tengo un propósito, yo tengo un plan con todo esto, yo tengo un designio, hay algo que me he propuesto hacer con tu vida, y yo no te dejaré a mitad de camino. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. No es tiempo para rendirte, no es tiempo para desesperarte, es tiempo para creer que Dios va a traer liberación y que eres hechura de Él, y por lo tanto Él está haciendo algo nuevo. Él está creando, a pesar de que el mundo entero se venga a pique y se derrumbe, Dios está obrando su poder creativo, su espíritu y su palabra te levantará de ahí y mostrará que tú eres hechura suya, creado en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Job. Job está diciendo, no, señoras y señores, yo espero que Dios muestre su amor al que ha formado con tanto cuidado. Dios no está jugando contigo. Dios no está experimentando contigo. Dios no está haciendo un ensayo contigo. Dios está con un plan genuino y un propósito genuino, y es hacer de ti una nueva creación. Y puede ser que todo lo de esta tierra se derrumbe a nuestro alrededor, Dios tendrá afecto a la hechura de tus manos. Yo siembro esta palabra en tu espíritu y en tu mente. Así como a Job le sirvió en su tiempo de tribulación y de prueba, yo creo que a ti te puede servir. Dios tendrá afecto, Dios tendrá cuidado, Dios tendrá amor a la hechura de sus manos. Por lo tanto, Él no va a descuidar, Él no va a desatender lo que te pase sobre esta tierra. Él te levantará del polvo. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso al final fue lo que sucedió con Job, ¿no? Si usted lee el capítulo 42, se da cuenta que esto que él dijo aquí, lo cumplió Dios. Segundo lugar, la palabra de Dios dice que somos creados para buenas obras. Es importantísimo saber que somos hechura de Dios, que fuimos creados en Cristo Jesús, pero el propósito de ellos son las buenas obras. Lo que somos determina lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que saber esto. El mismo poder que nos ha creado en Cristo Jesús
también nos capacita para realizar las buenas obras para las cuales nos ha redimido. Yo oro a Dios, hermano, para que hoy se desate algo grande aquí. Hoy se tiene que desatar algo sobre tu espíritu y tu mente que te vaya a dar un nuevo rumbo en esta tierra. Porque si tú tienes ese poder creativo que te hizo una nueva creación en Cristo, entonces ese mismo poder te va a capacitar para hacer buenas obras que Dios ya preparó para que tú camines por ellas. Wow. ¿Sabes? Dios, al crearnos de nuevo, nos une a lo que Él hace. Por eso fue que Jesús dijo algo que, hermano, todavía uno la cabeza la tiene así como para lograr comprenderlo. Jesús dijo algo: las obras que yo hice también las harán ustedes. Pero más fuerte aún, ¿sabe qué dice el texto siguiente? Dice: y mayores obras harán, porque yo voy al Padre. Wow, espérese un momentico, aterricemos eso. Jesús dijo: las obras que yo hice, ustedes también podrán hacerlas, y mayores harán, porque yo voy al Padre. Imagínense el nivel en el que el Señor nos está colocando. Eso lo dijo el Señor Jesús, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son esas obras? Yo quiero darle algunos ejemplos de esas obras, ¿sí? Por ejemplo, miremos, los trabajos de amor son buenas obras. Las buenas obras, yo creo que las primeras y las mejores buenas obras deben verse dentro de un hogar. Yo dije dentro de un hogar. ¿Sabe qué dice Primera de Timoteo? Ese no es. Primera de Timoteo, ya le digo cuál es. Creo que es el Primera de Timoteo 5. Ya le digo. Los trabajos de amor son buenas obras. Primera de Timoteo 5:10. Eso es. Mire lo que dice la palabra para un sector el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y también le está enseñando sobre cuestiones dentro de la iglesia y hablando en esta área, decía él, que tengan testimonio de buenas obras. Dios quiere que tengamos testimonio de buenas obras. Y ahora las comienza a nombrar, algunas de ellas. Primero que todo, criar hijos. A los ojos de Dios, ¿sabe qué es una buena obra? Criar bien a sus hijos. Criar bien a sus hijos. Por eso es que digo que las buenas obras deben empezar por casa. Usted puede ser una persona que sea muy exitosa en su vida profesional, en su vida de liderazgo en algún área, pero si no está teniendo ese éxito dentro de la casa, perdió con Dios. ¿Aló? ¿Sí? Me gustó en estos días leer una definición de éxito que dijo Ricardo Montaner. Dicen que le pidieron Ricardo Montaner, un hombre famoso, un poeta en la canción, un hombre reconocido, un hombre con mucha creatividad en su música y con mucho dinero, con mucho todo. Y entonces le dijeron, por favor, defínanos éxito. Y él dijo como esto, parafraseando, dice: éxito para mí es dormir tranquilo y saber que la persona que está a tu lado, tú la quieres y que ella te ama.
Éxito para mí es tener buenos hijos. Se acabó. ¿Y sabía usted que esa es la definición más cercana a la que Dios da de éxito? La definición más cercana a éxito aquí en la tierra es que en el matrimonio usted viva bien relacionado, que se ame, que se quiera, y luego que usted pueda levantar buenos hijos. Eso es éxito. ¿Eso es qué? Y es una buena obra. Es una buena obra. Es una buena obra. Ay, pastor, pero yo estoy haciendo un orfanatorio para los niños de la calle. Y uy, gloria a Dios, eso es una buena obra. Pero ¿cómo está tu matrimonio? ¿Pero cómo están tus hijos? Les están dando de comida a los de allá afuera, pero los de adentro, ¿cómo están? ¿Aló? No me dejen solo, no me cuelgue. ¿Sí? Claro. Por eso es que empieza diciendo que tenga testimonio de buenas obras, que críen hijos, que críen bien sus hijos en el temor de Dios. ¿Sí? Que tengan ahí verdaderamente. Luego dice que practique la hospitalidad. ¿Que practique qué? La hospitalidad. Una buena obra es la hospitalidad. Cuando usted, por ejemplo, hospeda a alguien a quien usted ama, sea familia o sea personas que están necesitando temporalmente una ayuda, dice que eso es una buena obra. Aquí yo bendigo a los anfitriones de grupos bíblicos. Los bendigo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los anfitriones, ¿sí?, cogen las casas donde ellos viven y tienen que negarse a un tiempo de familia. ¿Para qué? Para hospedar a personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y entonces eso es una buena obra. Está mostrando que es hechura de Dios, que ha sido creado en Cristo Jesús para esa buena obra. ¿Sí? Además de eso, dice la Escritura que si ha lavado los pies de ¿quién? De los santos. Mire, una buena obra es lavarme los pies de vez en cuando. Y yo también lavarle a otro, ¿no? Lavarle los pies a los santos. ¿Sabe quién hizo eso? Jesús cogió a sus discípulos, dice, un día les lavó los pies a todos. Y cuando iba a llegar a Pedro, pero le digo, ay no, Señor, ¿cómo le ocurre? Estos pies llenos de juanetes, de callos, llenos de suciedad, ¿cómo se ocurre venir a la? Y Jesús le dijo, si no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Ay. Y entonces Pedro dijo, ay, entonces no solamente los pies, también los brazos, las manos, la cabeza. Se volvió ya más conchudo. No, tampoco, solamente son los pies, hijo. ¿Sabe qué significa lavar los pies de los santos? Servicio a la iglesia. Servir a la iglesia. Servir a la iglesia. Servir es una buena obra. Servir es una buena ¿qué? Una buena obra. Esos días me contó, ahora que estuvimos en España con mi familia, yo no sabía, yo sinceramente ignoraba que mi hermana mayor tenía una puya, una amargura con mi hermana la siguiente. Yo no sabía. Y en medio de toda esa predicación, un día ellos dijeron, vamos a hacer un ayuno. Y en ese ayuno la invitaron a predicar a mi hermana menor. Y mi hermana menor comenzó a predicar. Y empezó a predicar mi hermana menor y en medio de eso tocó un punto cuando un momento a otro mi hermana mayor cogió un balde con agua, ¿sí?, y trajo una toallita y le dijo a mi hermana que se sentara porque Dios le había mandado a lavarle los pies. Y mi otra hermana no entendía. ¿Sí? Resultaba de que mi hermana mayor tenía una falta de perdón por un acto que había cometido mi hermana menor. Y mi hermana menor ni sabía. Pero la palabra saca la luz. Y ella vino y mientras le lavaba los pies a mi hermana comenzaron a llorar. Y la presencia de Dios cayó. Y la presencia de Dios las hizo perdonarse y las hizo amarse como hermanas otra vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Eso es servir a la iglesia, servirla perdonando sus pecados, servirla ayudándola a que crezca, a que sea edificada, ¿sí? Servir para que la iglesia sea perfeccionada. Cuando tú llamas a alguien para que venga a la escuela de líderes, al discipulado, y le dices: hermano, recuérdese que esa es una buena obra a los ojos de Dios. Es una buena obra porque te está interesando la iglesia, te está interesando cómo está la iglesia, qué necesita la iglesia, qué aporte necesita. Yo bendigo. ¿Sabía que habían personas que entendieron que en la campaña de familia, encontré personas que sabían que era campaña de familia para bendecir matrimonios, para bendecir a los padres, a los hijos, y ellos no podían venir? ¿Y sabe qué hicieron? Dieron ofrenda para que se hiciera. Eso es una buena obra. Sí, pastor, a mí me interesa que le vaya bien a la iglesia. Dígame algo. Me interesa qué le está pasando a la iglesia, qué le hace falta a la iglesia. ¿Sí? Eso es una buena obra. Dice: si ha socorrido a los afligidos. Socorrer a los afligidos es una buena obra a los ojos de Dios. Una persona que está pasando una aflicción, para auxiliarla, socorrerla, ¿sí? Aconsejarla, es una buena obra. Cuando tú ves, no solamente ahora dentro de la iglesia, sino ahora a tu prójimo. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y el buen samaritano? Un hombre, dice la escritura, descendía por una calle, le salieron unos ladrones, lo golpearon, le quitaron todo y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, lo miró y no hizo nada. Pasó un levita, lo miró y no hizo nada. Y luego pasó un hombre que era de Samaria y él lo tomó, le lavó sus heridas, vendó sus heridas, lo limpió, lo llevó sobre sus hombros y lo llevó a un mesonero y le digo: mire, acábemelo de alimentar, de que se recupere, y si algo se adeuda, yo lo pago todo. Y luego Jesús dijo: ¿quién amó a su prójimo? ¿Quién tuvo misericordia de su prójimo? ¿El sacerdote? ¿El levita? Sino el buen. Socorrió al afligido. Socorrió. Sacarle tiempo para socorrer a un afligido es una buena obra. Fuimos creados por Dios para esas buenas obras. Fuimos creados. Por eso es que dice la palabra de Dios: si ha practicado toda buena obra. ¿Aló? ¿Sabe qué es otra buena obra? Dice la palabra de Dios también, según las escrituras, las buenas obras no solamente es eso, sino trabajos de generosidad son buenas obras. Cuando usted es una persona generosa, eso es una buena obra. ¿Sí? Cuando usted, Dios lo ha bendecido y usted dice: a mí, ¿sabe? A mí me ha marcado ejemplos de vida. A mi mamá y mi papá, nosotros no éramos ricos, no teníamos dinero muchas veces, pero mi mamá, hermano, siempre que hacían mercado separaba algo para los pobres. Eso siempre me aterró a mí. Mi mamá, mi papá siempre llevaban, por decir algo, lo del mes, y mamá sacaba una libra de azúcar, una libra de arroz, una libra de sal, una libra de papa, y hacía un mercadito pequeño, y luego comenzaba a pensar: ¿a quién se lo doy? ¿Quién estará necesitado? ¿Quién será? ¿Quién será? Hasta que viva, y ¿sabe por qué decía ella? Dice: Señor, yo hago esto para que a mis hijos nunca les falte. ¡Wow! Entonces marcó nuestro destino. Y la verdad así ha sido. Así ha sido con los 4 hijos, con nosotros, toda la familia, así ha sido. Dios, al ver esa buena obra de generosidad, a pesar de que era una persona pobre, éramos gente humilde, lo seguimos siendo. Pero, sin embargo, la generosidad no tiene que ver con cuánto tienes, sino qué corazón tienes. Qué lindo hacer eso, hermano. Qué lindo que un día, hermano, la iglesia, hermano, se mueva a la generosidad y a las buenas obras y decir: como soy salvo, yo quisiera que usted cada domingo trajera un mercado aquí. Hay veces nos hacen falta mercados para ayudar a la gente necesitada misma de la iglesia.
Y que me dijeran: pastor, Dios me habló ese día sobre las buenas obras y aquí está mi mercado. Fuera de dar mis diezmos y mis ofrendas, quiero hacer una buena obra, y de mi mercado puedo compartirle a alguien que esté necesitando. Dígame en algo. Las buenas obras. Y traer entonces para ayudar a la gente. Para ayudar, no solamente dentro de la iglesia, sino para ayudar a la gente de afuera que está necesitada. Yo sueño con el día en que nosotros hagamos una campaña de evangelismo en un lugar de gente humilde, pero que les llevemos mercados. Y que no solamente les llevemos la palabra de Dios, sino que le digamos: mire, Dios nos ha bendecido y les podemos dar un mercado. Dígame en algo. Yo sueño con ese día, pero todos nosotros tenemos que meternos en ese sentir, que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Y usted se dará cuenta de que estaremos cumpliendo con el plan de Dios. Trabajos no solamente de generosidad, trabajos de santificación son buenas obras. Las buenas obras que tienen que ver con nuestro carácter, como dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Gálatas 5, ¿sí? Versículo 19. Y manifiestas son las obras ¿de quién? Eso está hablando del carácter del hombre que es pecaminoso en nosotros. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Mire, estas son malas obras. Esta no es una buena. El adulterio a los ojos de Dios, ¿qué es? Una mala obra, pecado. Pero es una mala obra, es una mala acción. Que un hombre le sea infiel a su esposa, que una esposa le sea infiel a su esposo, es una mala obra. Está dañando la relación, está dañando. Lo contrario entonces, ¿qué sería? La fidelidad es una buena obra. Así se aprende. Se aprende que es una buena obra y que es una mala obra. Las obras de la carne son malas. Las obras de la carne. Tanto así que nosotros debemos de tener mucho cuidado justamente con esas obras de la carne, porque las obras de la carne son lo contrario a las buenas obras. Es lo contrario. Adulterio, fornicación es una mala obra a los ojos de Dios. Es pecado, sí, pero es una mala obra. Es una mala acción. Dañarle la integridad a una niña, dañarle la integridad a un joven que es espiritual y hacerlo pecar, es una mala obra, es una mala acción. Debemos arrepentirnos de ello. Y si somos hechura de Dios y creados en Cristo Jesús, debemos pedirle a Dios que ese mismo poder creativo me dé la capacidad para ahora hacer una buena obra. Entonces, una buena obra contraria a la fornicación, ¿qué sería? Santidad. Santidad en los jóvenes, santidad en las niñas y los jóvenes que no están casados. No hagas pecar a la persona a quien amas. No le dañes. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Inmundicia es una mala obra. La laxivia es una mala obra. Sigamos mirando todo esto. Lo contrario a estas malas obras son las buenas obras. ¿Sí? Idolatría. Lo contrario a la idolatría, ¿qué sería? La adoración a Dios. Cuando tú vienes a adorar a Dios y promueves la adoración a Dios, estás haciendo una buena ¿qué? Una buena obra. Lo que estuvieron haciendo hace 8 días en José María Obando, cuando estamos hablando de adoración pública, los jóvenes, yo les decía, yo me alegro mucho. Eso que están haciendo los jóvenes ahorita, yo lo hice hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás yo también tenía mi grupo de jóvenes, y con ese grupo de jóvenes íbamos como una guitarra, hermano, de 10 años de vida. ¿Sí? Una guitarra, hermano, hecho pedazos, y llevábamos un megáfono y nos poníamos en un parque y le decíamos: vamos todos a adorar a Dios, con una sola canción. En ese tiempo no había reggaetón. Con ese tiempo no había lo que hicieron tan bonito con el hip hop que hicieron ahora. José María Obando, los jóvenes estaban impactados con eso. El hip hop de hace 20 años de nosotros era remolineando. Y nosotros éramos unos evangélicos. Y nosotros nos poníamos en una cosa así para querer predicar y nos tiraban piedra. Decían: no, y es que remolineando.
Dice que Cristo viene para nada, no, Maranata. Y cantábamos cosas que la gente ni entendía, pero nos parábamos ahí a adorar a Dios, porque adorar a Dios en público es una buena obra a los ojos de Dios. Adorar a Dios en público es una buena obra para que la gente, pues, hay que hacerlo, ¿sí? Nos subíamos en los buses. Cantar en un bus es durísimo, ¿sí? Cantar en un bus y cogía otro con una medio guitarra y con una voz, hermano, que no estaba trabajada. Hoy en día, gloria a Dios, los muchachos están estudiando en la universidad, han hecho cursos, institutos musicales de vocalización, de diafragma, y todo en ese entonces era con una charrasca y con una voz medio destemplada del todo. ¿No? Esos gallos que me salen predicando, con esos mismos gallos, pero en ese entonces eran gallos más jóvenes. Y cantábamos y la gente nos veía como con lástima, ¿no? Luego nos tiraban así moneditas, en ese entonces eran las moneditas de 20 centavos, de 50 centavos, le tiraban a uno. Dice, no, yo no les vine a pedir plata. Buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una buena obra es que usted compre una radio, sintonice Celestial Estéreo 102.1 y que las demás personas escuchen palabra de Dios, escuchen música de Dios y que el mensaje les llegue a su corazón. Eso es una buena obra, ¿sí? Eso es una publicidad pagada por Celestial Estéreo. Tranquilo. De resto, mire, hechicerías es una mala obra. Enemistad, ¿qué es lo contrario a la enemistad? Amistad. Ahora que viene el mes del amor y la amistad, una buena obra es usted promover la amistad, promover el amor, promover las buenas relaciones. Eso es una buena acción, y eso está hablando desde el punto de vista de relación espiritual, de carácter, de mentalidad. Entonces las buenas obras no solamente es que yo tengo que ir entonces y sacar comida. No, yo le estoy hablando de un aspecto, un panorama. Porque usted es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, y estas buenas obras yo sé que Dios te va a usar para hacerlas, ¿sí? Mire lo que dice: contiendas, iras, celos, disensiones, herejías pero mire lo que dice Jesús. No solamente estas son buenas obras, sino también los trabajos de fe son buenas obras. Juan 5 del 20 al 21 dice la palabra de Dios así: trabajos de fe. Miren lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Oído a esto: si tú estás unido a Dios, estás unido a Cristo, Él te va a mostrar todas las cosas que Él hace. Esos son obras. Y luego dice: y mayores obras, ¿sí?, que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Luego, ¿cuáles son esas mayores obras? Porque como el Padre levanta a los muertos, dígame algo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso son obras de fe. Los trabajos de fe son buenas obras. ¿Y sabe cuál era el trabajo de Jesús en esta tierra? Levantar muertos. Usted ya sabe que la raza humana toda estaba muerta en delitos y pecados, y Cristo vino a entregar su vida para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros estamos unidos con Cristo, una buena obra es seguir levantando muertos. Tú tienes que levantar, tú tienes que ser usado para levantar esos muertos espirituales de tu casa. Esto es lo que Dios nos ha estado hablando durante todo este mes. Tú tienes que ser usado por Dios. El poder de la resurrección va a fluir a través de ti, y los que no querían conocer a Cristo los conocerán. ¿Por qué? Porque hay una buena obra que se va a desatar con el poder correspondiente para que tú veas maravillas de Dios en tu casa.
Yo entiendo esto, digo, Señor, si yo soy hechura tuya, si yo soy creado en Cristo Jesús, las obras que Jesús hizo, yo también las haré. Y una de ellas es levantar muertos. Vamos a levantar los muertos espirituales. Ay, por ahí derecho, si se cola algún muerto físico, pues gloria a Dios. Pero lo más importante es darle vida a los que están muertos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Las buenas obras deben ser nuestra vida diaria. Debemos producir buenas obras en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestros talleres, en nuestros viajes al extranjero, en nuestros viajes, en nuestros lechos de enfermo. Por todas partes debemos estar llenos de buenas obras para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted está diseñado para eso. Quiero concluir con la última parte del texto, que estas buenas obras, Efesios 2:20 dice que estas buenas obras Dios las preparó de antemano. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en... ¡Wow! Oiga esto. ¿Se acuerdan de la doctrina de la predestinación? ¿Qué dice la doctrina de la predestinación? Ella dice que Dios, antes de crear todo el universo físico, Dios se había sentado en su oficina y había pensado en que Él te iba a hacer a ti y te iba a salvar. Antes de que tú nacieras, Dios ya había planificado que tú ibas a vivir y que tú ibas a ser uno de sus hijos. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios porque Él es eterno. Él es infinito. ¿Sí? Y entonces Él, antes de crear todas las cosas externas, Él planificó anticipadamente quién iba a ser salvo y quién iba a ser su hijo. Bendito sea Dios que aparecimos en esa lista. Eso me conmueve el corazón todavía. Y me sorprende cómo yo, siendo quien era, un vil pecador, Dios haya planificado de que yo sea su hijo. Dios haya planeado detalladamente cada día de mi vida, hasta el día en que Él reveló su nombre a mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás predestinado para salvación, eso significa que Dios tiene planificado cada día de nuestra vida, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta qué es lo que estamos caminando y haciendo, pero Dios se tomó el trabajo de que tu vida no fuera una vida sin sentido y sin propósito, sino que tu vida estuviera anticipadamente diseñada cada día y cada paso, con personas, ocupaciones, circunstancias, aflicciones, porque todo eso iba a redundar en bien para ti y para mí, a pesar de que fuera doloroso. Dios planificó cada uno de tus días. Dios preparó cada uno. Hoy estaba, este día ya estaba planificado. Dios sabía que ibas a venir. Dios sabía que ibas a estar aquí escuchando de que cada uno de tus días Dios ya los tiene organizados, ya los tiene ordenados. Por eso es tan importante esta doctrina de saber quién es Dios para nosotros, ¿sí? Y entonces, preparado de antemano significa alistar antes de tiempo, ¿sí? Alistar antes de ¿qué? De tiempo. Eso es como cuando va a haber un matrimonio. Va a haber un matrimonio, el matrimonio es dentro de 3 meses. Entonces empiezan los preparativos para que ese matrimonio sea especial. Asimismo Dios diseñó tu vida. Y diseñó tu vida, y las buenas obras las diseñó también. ¿Para qué? Para que anticipadamente Él dijo: este Hijo de Dios
yo le voy a colocar estas buenas obras en el camino para que el lunes del marzo del año 2016 Él se encuentre y pueda hacer esta buena obra, y esta buena obra me traiga gloria a mí, y esta buena obra yo pueda usarla como una excusa para seguirlo bendiciendo. Dios es hermoso y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Si me pueden tocar el piano. Hay buenas obras que hay que estar en la jugada, ¿sí? Oído a esto, si significa preparar de antemano, significa ordenar anticipadamente algo. Ya todo está organizado, ¿sí? ¿Cómo es eso? Sí, yo soy consciente que no es fácil, pero Dios ya tiene todo organizado, tiene ordenado todo, ¿sí? Si fui ordenado para vida eterna, también fui ordenado para buenas obras. Si fui ordenado, si mi vida ya estaba planificada para ser salva, entonces mi vida también ya está planificada para buenas obras que Dios preparó. Dios preparó. Hoy domingo algunos de ustedes van a tener la oportunidad de hacer una buena obra con alguien. Mañana, martes, el miércoles y así sucesivamente, porque los que fuimos hechos y los que somos creados en Cristo Jesús estamos diseñados para las buenas obras, no para las malas. Ya basta las malas obras, ya basta las obras de la carne, ya basta las obras de maldad, ya no más eso en la vida del Hijo de Dios. Ahora estamos diseñados para hacer buenas obras. ¿Y sabe qué dice? Entonces, lo siguiente: la creación para estas buenas obras está sujeta a un decreto divino. Dios decretó, o sea, es una orden del cielo, ¿sí? Dios decretó, es una orden del cielo. Dios ha ordenado de antemano que andemos en buenas obras y andaremos en ellas sostenidas por su Santo Espíritu. Buenas obras. Es un decreto divino. Dios lo determinó así, Dios lo arregló así anticipadamente. Y yo tengo que estar sensible a cuáles son verdaderamente esas obras, para caminar, para avanzar en ellas, para tener justamente ese ejercicio diario. Las buenas obras no deben ser una diversión, sino una vocación para el Hijo de Dios. No debemos entregarnos a ellas ocasionalmente, tienen que ser el patrón y la dirección de nuestras vidas. Las buenas obras tenemos que respirarlas por donde sea, tenemos que hacerlas, ¿sabe? Y finalmente quiero sacar un ejemplo, hermano, que me ha llamado la atención, porque es un ejemplo que tal vez a algunos les parece exagerado la comparación, pero a través de un ejemplo exagerado usted va a comprender lo importante que es usted para Dios, ¿sí? Lo importante que es para Dios. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, el versículo del 1 al 11, y miremos cómo el Dios de la predestinación, cómo el Dios que prepara anticipadamente todo, Dios también ha preparado tu vida y ha preparado tu caminar y ha preparado buenas obras para ti y para que se hagan a favor de ti y a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Buenas obras. Mire lo que dice Mateo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y mire lo que sucedió, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna. ¿Cómo estaba? Atada, y un pollino con ella. Jesús ya había preparado. El ejemplo aquí es con un burrito. Si Dios preparó el destino de un burrito, tú tienes que apropiarte de que Dios preparó el destino tuyo, que eres la corona de Dios. Dice la escritura que hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Mire lo que dice el versículo 3: y si alguien os dijere algo, decid:
el Señor los necesita y luego los que los enviará. Mire, aquí él está hablando de un burrito, ¿sí? Y dice que este burrito fue requerido por Dios para una buena obra. Nos ilustra que él fue requerido por Dios para una buena obra. Y era un animalito, un burrito. Y oído a esto, la tarea que le tocaba realizar a este burrito es tan importante que aparecen los 4 evangelios. Si usted lee los evangelios con cuidado, usted se da cuenta que los 4 evangelios hablan de este burrito. El Señor, cuando habla mucho de algo, es porque es importante. Dígame amén. Pero ¿qué podemos encontrar aquí de estas lecciones? Mire esto. Primero que todo, tenemos que aceptar que Dios es un Dios que tenía un plan con este burrito. Y si Dios puede tener planes con un burro, ¿qué proyectos tiene con nosotros que somos la corona de su creación? Jesús no vino a morir en la cruz por un burro. Murió allí por ti y por mí. ¿Y eso qué significa, pastor? De que si Dios ya tenía planificada la vida de un burrito para llevar a cabo una buena obra, Dios también tiene planificada tu vida para que tú lleves a cabo buenas obras en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Segundo, versículo 4. Mire lo que dice este texto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Espérate un momento. Estaba profetizado este burrito. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando digo, ¿qué había dicho el profeta? Versículo 5. Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Dice, sobre un pollino, hijo de animal de qué. Ese burrito estaba profetizado. Este burrito fue seleccionado por Dios con señalamientos proféticos para una misión especial. Wow, ¿qué quiere decir eso? Oído a esto, esta tarea era tan importante que fue profetizada muchos siglos antes de que sucediera. ¿Sabe cuántos siglos antes fue profetizado eso? 800 años antes, a través del profeta Zacarías. Si usted lo quiere leer en el capítulo 9, versículo 9, dice que Dios ya tenía planificado el día en que Jesús iba a entrar en Jerusalén. Lo tenía que hacer en un burrito con su mamá. Este burrito estaba en los planes de Dios, estaba profetizado. Yo vengo para bendecirte. Tú no eres el fruto de un accidente. Tú no eres el fruto de la suerte. Tú no eres el fruto de un bim bam. No, tú no eres el fruto de un accidente, ni de la suerte, ni de un bim bam en el universo. Tú eres el fruto de una mente inteligente, sabia y poderosa, que sabía que tú ibas a existir en esta generación y que Él se iba a presentar a ti como Jesucristo, el Salvador de tu alma, para cumplir una misión muy importante en esta tierra. Estás profetizado en los planes de Dios. Tu vida y tu familia y tus generaciones están profetizadas en la mente y en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te bendigo y en esta hora te libero de toda fuerza espiritual maligna, de suerte, de tragedia, de accidente, y te coloco bajo el propósito y la misión de Dios. Tú fuiste profetizado para este tiempo. De ti se habló. Los profetas te vieron a ti. Los profetas hablaron de ti. Tú eres importante para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercer lugar, versículos 6 y 7. ¿Sabe qué dice la escritura? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
Y el versículo siguiente dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. La Biblia dice que este burrito lo vistieron para que Jesús pudiese sentarse encima de él. Lo tuvieron que vestir, le tuvieron que colocar unos mantos. En otras palabras, se necesita un vestido distinto al que tenemos para llevar a Jesús. Jesús no puede venir sobre una persona que no tenga el vestido correcto. Y cuando estoy hablando de vestido, no estoy hablando de cosas externas, estoy hablando de bendiciones internas. Por eso es que cuando Jesús va a usar a alguien, antes de usarlo para buenas obras, lo tiene que vestir espiritualmente. Lo tiene que vestir con el vestido de justicia. Tiene que colocar sobre él el manto de la justificación. Tiene que colocar sobre él el manto de la alegría. Tiene que colocar sobre él, oído, la palabra de Dios dice que estamos revestidos de Cristo a través del bautismo, de la incorporación de tu vida a Cristo. Somos revestidos de su presencia, de su naturaleza. Y entonces, una vez que somos revestidos y tenemos el manto de justicia, entonces somos una nueva creación, somos hechura suya. Ahora sí, listos para buenas obras, para cumplir. Por eso es que espiritualmente tenemos que ser hallados vestidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El mejor revestimiento que una persona puede tener no es la ropa italiana, ni la francesa, ni la inglesa, sino la celestial. La celestial. ¿Sabe qué dice? Que colocaron sobre ellos sus mantos. ¿Y qué hizo Jesús? Otra vez, ¿qué hizo Jesús? Se sentó encima. Esto nos muestra, hermanos, que la labor más importante que el burro tenía que realizar era de asegurar que Jesús tuviera más visibilidad, que Jesús fuera el que se viera. El burrito no fue llamado para que él se viera. Dígame algo. Oído a esto. Es Jesús el que tiene que ser completamente visible ante la multitud. Es Jesús. No somos nosotros. No es nuestro reconocimiento, no es nuestra fama, no es un ministerio, no es una tarjeta, no es. Es Jesús es el que se tiene que ver. Es su presencia la que tiene que ser visible. ¿Sabes? Es Jesús el que debe ser exhibido. Es Jesús el que debe ser reconocido. Y sabes, Cristo se hace más visible a los otros cuando nosotros decidimos humillarnos. Cuando nosotros decidimos humillarnos, estamos listos para una buena obra. Y es que Jesús se vea, se sienta encima de nosotros. Que Él sea el visible en tu casa, que Él sea el visible con tus hijos, que Él sea el visible con tu pareja, que Él sea el visible con tus amigos, con tus seres queridos. Que Él se vea, que no seas tú, que Él se vea. Sabes, una buena obra es que nosotros entendamos que nosotros nacimos en esta tierra para mostrar a Jesús, para que Jesús sea visible, para que Jesús siga teniendo interés en medio de los nuestros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué dice el versículo 8? Dice la escritura: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Jesús, una vez que se montó en el pollino, que estaba predestinado por Dios para ese momento, entonces nos damos cuenta que para formar parte del plan, el burro tuvo que ir por la ruta que Jesús quería que fuera. El burro no tiene ruta. Él tiene que obedecer la ruta que Jesús le trazó. Es por esta calle, es por esta dirección. Si tú y yo somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús,
tenemos que abandonar nuestras rutas y decir: Señor, ¿cuál es la ruta de mi vida espiritual? ¿Cuál es la ruta de mi vida de familia? ¿Sabes? El burro no entiende acerca de metas, tan solo debe obedecer las direcciones que se le dan para seguir en la ruta. Buena noticia: si un burro, hermano, tiene la capacidad de obedecer, yo le aseguro que usted y yo también la tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que usted y yo la tenemos. Si un burro puede hacerlo, yo creo que yo lo puedo hacer. ¿Cuántos lo creen de verdad? Tienes que saber esto, ¿sí? Que este burrito fue traído a Jesús y él no resistió el llamado de Jesús. Yo hay veces, hermano, veo personas que resisten el llamado del Señor. El burrito no, digo: listo, yo nací para estar, que Jesús estuviera sobre mí, yo nací para que su presencia esté sobre mí, que así sea. Pero yo veo a gente resistiendo el llamado. El burrito no resistió el llamado, se sometió a la voluntad del Salvador y Jesús lo llevó por la ruta que él quería. Qué rico es eso, andar por buenas obras que él preparó de antemano para que nosotros caminemos por ellas. Hay una ruta y Dios nos va a dirigir en esa ruta. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo te bendigo porque esa ruta se va a revelar y se va a manifestar para tu vida. Versículo 9, dice la escritura, ahí sigue el burrito, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El burrito tenía una tarea, hermano, y una misión importantísima. La misión del burrito es que Jesús se viera, pero también el burrito facilitó que adoraran a Dios. ¿Sí? El burrito sabía de que Dios lo había destinado a él y él iba a ser un facilitador para que adoraran a Dios. Por eso es que a mí me cuesta y veces trabajo ver que gente que Dios llamó para ser un facilitador de la adoración a Dios, no se dispone, no se presta, es irresponsable a su compromiso ministerial. Me cuesta cuando debe haber. Si Dios me dio un talento de la voz, si Dios me dio una herramienta musical, si Dios me dio un don musical, yo tengo que entender que soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Yo quiero ser un facilitador para que la gente adore a Dios. Mis talentos y mis dones no son para mí propio interés ni mi propia beneficencia. Mis dones y mis talentos es para que faciliten la adoración y la gloria a Él. Es para que lo adoren a Él, para que se escuche de la multitud diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana. ¿Sabes? Tú eres miles y millones de veces más valioso que ese burrito, y tú eres un facilitador de la adoración a Dios. Finalmente, versículo 10, dice la palabra de Dios: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? El burrito siguió la ruta hasta entrar en Jerusalén. El burro tenía que entrar o hacer entrar a Jesús en Jerusalén. Esa era la misión del burrito, que la presencia de Dios entrara a esa ciudad. Si yo soy creado por Dios, si yo soy hechura de Él, entonces mi misión, mi buena obra con la cual Dios me escogió es que su presencia entre en esta ciudad,
Que su presencia entre en tu familia. Que su presencia entre en tus hijos. Que su presencia entre, que no se quede afuera. Que su presencia entre en esta casa. Que se diga de esta casa que el Rey está en su casa. ¿Sabes? Jesús quiere que todos podamos participar en su entrada triunfal en cada corazón. Una buena obra es llevar a Jesús a que entre triunfalmente en cada corazón que se encuentra en tu familia, en nuestra ciudad. Para eso Dios nos preparó para toda buena obra. De antemano nos preparó. Por eso es que tenemos que saber que si somos hechuras de Él y creados en Cristo Jesús, definitivamente esto tiene que pasar en nosotros. Si pasó con un burrito, yo creo que puede pasar con nosotros, la iglesia. Cristo no derramó su sangre por este burrito. Cristo derramó su sangre por ti y por mí, para que fuéramos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él ya preparó de antemano para que caminásemos por ellas. Dele un aplauso al Señor y colóquese en pie, por favor. Un aspecto importante de esta reflexión es que el versículo 2 de Mateo 21, que ya lo leímos, el estado de este burrito era el siguiente, dice la escritura, diciendo: ir a la aldea que está enfrente de vosotros. El burrito estaba enfrente, estaba en otro lugar, estaba alejado del Señor. Estaba alejado de Dios, y Él mandó a unos discípulos a que se lo trajeran. Además de eso, dice que hallaréis una asna atada. Ese es en el estado en que el Señor nos encuentra, alejados, atados a una cantidad de impiedades, de malas obras, de una vida sin propósito. Y dice la escritura: y el pollino con ella, pero dio una orden. La orden del Señor es: desátenlos y tráiganlos. Así es la vida del ser humano. La vida del ser humano está lejos del Señor y está atado a la muerte, está atado a una condenación. Pero Dios ha dado una orden del cielo que ha dicho: desátenlos y tráiganlos a mí. Porque cuando son desatados y son traídos a Jesús, entonces ellos se convertirán en hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que caminasen por ellas. Tú decides en esta mañana quedarte en ese estado, atado, alejado de Dios, o decides: Señor, quiero estar cerca de ti, quiero estar libre y disponible para cumplir con esa buena obra que tú quieres que yo haga en esta tierra. Nosotros, como el burrito, no tenemos esa obligación. Nosotros lo que tenemos es capacidad de decisión. Cuando estamos sin Cristo Jesús, estamos como el burrito, fuera de Dios, atados, sin ser domados, una vida que se limita a una vida animal y terrenal. Sin embargo, cuando llega la palabra de vida, el mensaje de salvación, y lo aceptamos, somos desatados. Y cuando somos desatados, somos traídos a Jesús. Y cuando somos traídos a Jesús y no nos resistimos al llamado, Jesús nos ensilla con su poder y nos usa para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser usados para la gloria de Dios?
Quiero ser usado. Quiero ser usado para que su presencia entre a Popayán. Quiero ser usado. Popayán, Cauca te necesita, Señor. Mi familia, tu familia, iglesia, te necesita la presencia de Jesús. Tú eres la generación profetizada. Ahí donde tú estás, dile: Señor, gracias por tu palabra. Dígale: Señor, yo recibo tu palabra. Diga: y desde hoy yo creo que soy hechura tuya. Diga: desde hoy yo creo que soy tu poema que camina por esta tierra. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Diga: para buenas obras. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Úsame para buenas obras. Dígale: Señor, revélame esas buenas obras. Muéstrame esas buenas obras. Esos trabajos de amor. Ayúdame a entender. Dígale: Señor, que la inversión de criar a mis hijos en el temor de Dios es una de las mejores buenas obras que puedo hacer. Diga: la inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero en criar hijos espirituales y naturales es lo más agradable en buenas obras para ti. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Diga: renueva sobre mí tu fortaleza, tu sabiduría, la capacidad. Diga conmigo: acompáñame, Señor, con tu poder. Vamos, levanta tus manos. Dígale: Señor, dame tu poder creativo. Dígale: Señor, para criar a mis hijos en el temor de Dios, tanto los espirituales como los naturales. Dígale: Señor, en este día ayúdame a ser hospitalario, porque sé que es una buena obra. Ayuda a abrir mi casa, Señor, para que se hospede la presencia y la palabra de Dios, para que en mi casa, Padre Celestial, sea, amado Dios, preparada para toda buena obra, para que allí se salven personas, para que ahí se restauren matrimonios, para que ahí se sanen enfermos, para que ahí sean liberados los cautivos. Dígale: Señor, aquí estoy. Dígale: Señor, capacítame para buenas obras. Esas buenas obras, Señor, para la iglesia. Dígale: Señor, la iglesia me necesita. Úsame para buenas obras con la iglesia, para lavar los pies de los santos, para servir, para apoyar, amado Dios, los equipos de trabajo de la iglesia. Dame un corazón que se interese por cómo está la iglesia del Señor, cómo está mi congregación, cómo está el lugar donde tú me has puesto. Dame un corazón, Señor, que esté dispuesto a hacer buenas obras con la iglesia. Dame un corazón, dígale: Señor, así como el tuyo, para socorrer al afligido. Ayúdame a socorrer al afligido, aún, Señor, el que ya no hace parte de mi familia, el que no hace parte de la iglesia y también hace parte de la sociedad. Ayúdame, Señor, a regalarle un vestido a los niños que están con frío. Ayúdame a regalarle zapatos. Ayúdame, Señor, a toda esa ropa y esos zapatos que yo tengo, que pueda encontrar a alguien pobre y que yo le pueda bendecir con lo que tú me das. Ayúdame a ser, diga, un creyente de buenas obras. Dígale: Señor, para eso tú me has salvado. Me has salvado para buenas obras. Dígale: Señor, ayúdame a ser una persona generosa. Padre, yo oro por tu iglesia que ha escuchado tu palabra. Yo oro para que, sin necesidad de un programa especial, tu espíritu guíe a hombres y mujeres a traer mercados para ayudar a los pobres de la iglesia y para ayudar a los pobres de los barrios de esta ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a hacer trabajos de fe. Levanta tus manos y dígale: Señor, tú me diseñaste para levantar muertos. Tú me diseñaste para impartir vida al que no la tiene. Dígale: Señor, úsame para esa buena obra con aquellos que todavía están muertos en mi familia, en mi casa,
en mi ciudad, en mi departamento. Úsame con el poder de la resurrección, dígale, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde tú estás. El Señor te ha creado para buenas obras, que Él preparó de antemano para que tú caminases por ellas. Buenas obras, buenas obras, buenas obras que están descritas. Por eso Dios te dio competencias, por eso Dios te dio talentos, por eso Dios te dio capacidad de estudiar, por eso Dios te dio profesión, por eso Dios te dio padres, por eso Dios te dio herramientas, porque tú estás diseñado para buenas obras. Señor, yo en este día oro para que se revelen y se manifiesten desde hoy mismo en la tarde y el resto de nuestros días esas buenas obras que tú has preparado para que tu iglesia camine por ellas. Señor, yo oro porque si tú tuviste en tus planes a un burrito, tú tienes en los planes a tu iglesia. Si este burrito fue profetizado, yo creo que tu iglesia fue profetizada. Ella nació bajo un destino profético. Guíanos. Dígale, Señor, ayúdanos a caminar en la ruta. Ayúdanos a caminar en obediencia, en sumisión al camino que tú nos has trazado. No permitas que nos salgamos por caminos que no convienen. Dígale, Señor, yo quiero cumplir la tarea de ese burrito. Dígale, Señor, yo quiero cumplir la tarea de ese burrito. Yo quiero que Jesús sea más visible. Yo creo que Jesús sea más visto en mi vida. Yo quiero ser un facilitador para que Jesús sea adorado, para que multitudes adoren al Señor y digan: bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, hosana en las alturas. Quiero ser un facilitador para que tu Hijo sea adorado, Padre. Dígale, Señor, quiero cumplir la tarea que cumplió ese burrito, de que la presencia de Jesús entrara a esa ciudad. Yo quiero que tu presencia entre a mi ciudad. Yo quiero que tu presencia entre, Señor, a cada familia, a cada vida, familia y generación. Dile, Señor, aquí estoy, úsame. Úsame, Señor, para que tu presencia entre al corazón de los niños, entre al corazón de esa nueva generación. Úsame, Señor, para que tu presencia entre a los jóvenes, tu presencia entre triunfalmente a los jóvenes. Señor, úsanos para que mi vida, Padre Celestial, sea útil y tu presencia entre a los matrimonios, a los hogares, a las familias de Popayán, del Cauca, de los 40 municipios de esta tierra. Úsanos para que tu presencia entre a cada casa, cada barrio, a cada comuna, a cada pueblo, a cada vereda. Úsanos, Señor. Usa cada institución. Usa el colegio Generación de Conquista. Usa la emisora Celestial Estéreo para que tu presencia entre a las familias. Tu presencia entre con mayor fuerza en nuestra tierra. Porque si tu presencia entra, el reino entra, la salvación entra, la libertad entra, la restauración entra, la santidad entra, la vida eterna entra. Dile, Señor, úsanos. Dígale una vez más: usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús.
¿Cuántos dicen amén? Y que toda buena obra que nosotros hagamos por Él y para Él sea solo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso. ¿Sabe? Tenía una canción. Lastimosamente el ministerio de alabanza no la pudo preparar. Lastimosamente el internet tampoco me sirve. ¿Ya sirve el internet? Tampoco. Ni audiovisuales ni alabanza estaban listos. Que Dios nos ayude. Que seamos facilitadores para adorar a Dios y que no seamos estorbos de ello. Amén. Que Dios, su gracia, su paz se multiplique en sus vidas, hermanos. Dios les guarde a todos.